Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, esta cita semanal en Informa Radio del mundo cívico-militar. Estamos con ustedes como todas las semanas abordando situaciones verdaderamente llamativas en este mundo tan cambiante, tan vertiginoso, donde se suceden una serie de cuestiones controvertidas, donde una noticia tapa a otra. Vamos de escándalo y de controversia a escándalo y controversia y tiro porque me toca. Realmente tiempos apasionantes, pero que sí que requieren un análisis, un debate y una profundidad que es la que aporta la Pica en Flandes como referente que es del mundo cívico-militar. Este programa nace con vocación de vertebrar al mundo cívico-militar español, de darle opinión, no dejarle al pairo de los opinadores y todos habituales que no son más que mercenarios, que ya sabemos que cobran de unos y de otro lado. Aquí lo que nos mueve es, como siempre lo hemos destacado, el patriotismo, con independencia de las opiniones o las disparidades que podamos tener. Así que voy a presentar a esta magnífica mesa de debate. Está con nosotros nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Qué bien verle aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Está también con nosotros nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. A la orden, mi general. Y también está con nosotros nuestro general y editor desde el principio, nuestro general, don Salvador Fontela Ballesta. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Buenas tardes, y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador de La Pica en Flandes, antiguo caballero legionario y también caballero legionario paraguista, almogávar de honor. Aquí recuperándome de los 101, ya prácticamente a punto de salir ya en otra carrera. Pues Pero si bien, llevas la camiseta de la próxima. sí, tengo ya la camiseta puesta. Ya no me la voy a quitar como Isabel la Católica hasta que reconquistemos otra vez Granada, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, mi general. Pues como no puede ser de otra manera, está el tema de las negociaciones de la paz en Ucrania. Es un tema verdaderamente que requiere un análisis y nuestro general, don Juan Cifuentes, nos va a dar algunas claves y luego nuestros generales van a tener un debate al respecto. Por favor, mi general. Sí, muchas gracias. Pues sí, bueno, la verdad es que es un tema que acordaros que lo empezamos a comentar en la Pica en Flandes y que, bueno, pues hemos estado siguiendo y periódicamente pues damos una especie de punto de situación, ¿no? Que nos orienta un poco hacia dónde pueden ir las negociaciones de paz, en qué se pueden convertir y a través de los apartados o aspectos que se están negociando, pues nos indica también un poco la situación de los dos países en conflicto, ¿no? Eh, bueno, el impulso del presidente de Estados Unidos, pues se ha visto un poco frenado por las condiciones en las que ha visto que se mueve el presidente Putin, que dice unas cosas, pero luego pues ya las haré, o ya veré cómo lo hago, o ya me sentaré, en fin, que se ve un poco, ha visto que no es tan fácil, no es tan fácil. Al principio, acordaros que hablábamos de que le estaba concediendo muchas cosas a Rusia, se estaba poniendo en el papel de Rusia, estaba comprando su discurso para hacer que el fuerte en la negociación se sentara a la mesa. Y sin embargo, al débil, que era Ucrania, Zelensky, pues le agobiaba con amenazas, le agobiaba con acoso y por así decirlo, con intentos de que se sentase y firmase a cualquier precio. Bueno, pues esto se ha ido convirtiendo y ahora ya han empezado a una ligera negociación, aunque no estaban las personas importantes de los ministerios de Exteriores o de Defensa para negociar ese alto el fuego, pero sabemos más o menos cuáles son los apartados que están delimitando el marco en el cual se va a mover la negociación, ¿no? Uno muy interesante es el del alto el fuego en sí mismo, ¿no? Es decir, que la primera condición que están negociando las dos partes es provocar un alto el fuego. Claro, Ucrania quiere un alto el fuego total, no solamente del empleo de armamento, sino también de la realización de operaciones terrestres sobre el terreno. De momento lo marca en un espacio temporal entre 3 y 6 meses. De forma que con ese alto el fuego
se permita pues tranquilamente negociar otros aspectos sin que estén hablando las armas. Sin embargo, Rusia no. Rusia habla de una cosa que es un poco original, en cierto modo. Es un alto el fuego parcial, es decir, que un alto el fuego, pero solamente para el empleo y uso de misiles de largo alcance o drones de largo alcance fuera de zona de operaciones. Es decir, que el resto de acciones bélicas pueden continuar, excepto esas, ¿no? Es decir, que Rusia opta más por un alto el fuego ¿de qué? Pues de aquello que le hace daño. Lo que le hace daño es que haya misiles y haya drones que entren en territorio ruso y que puedan hacer daño a a su infraestructura, a su ejército o a su población. Y sin embargo, Ucrania, que es la que está cediendo terreno, lo que quiere es un alto el fuego total para que cesen las operaciones. Eso es así como lo veo yo. Bueno, ese primer apartado va a ser importante porque es el que va a marcar cuánto tiempo y de qué manera se pueden sentar a negociar, ¿no? Desde luego, Rusia no va a ceder los terrenos ocupados tanto del Donbass como de Crimea. Y yo creo que eso Zelensky también lo tiene en la mente, que no va a poder recuperarlos. Pero lo que sí que va a buscar Ucrania en la negociación es un estatus jurídico favorable. Es decir, que alguna forma puede incluso que incluya un referéndum más adelante, pero que sin llegar a decir que es terreno ruso, si siga siendo de alguna forma dependiente de Ucrania, administrativamente, en fin, una situación jurídica que entiendo compleja, pero que los que sepan, pues seguramente le podrán encontrar algún encaje. Con respecto al punto de la situación interna de los países, Rusia desde luego va buscando por todos los medios que Zelensky desaparezca. De hecho, Putin está intentando por todos los medios retrasar una reunión con él. No quieren que hacerse la foto con él, al que prácticamente ignora, ¿no? Y lo considera despreciable. Y va a buscar en la negociación un cambio político en Ucrania. Ya que la situación de este gobierno en Ucrania pro-OTAN y pro-occidental es para Rusia, para Putin, es la que provocó la ejecución de una acción especial. Entonces, la causa de ese conflicto, de ese ataque, vino por este gobierno al que quiere ver desaparecer y seguramente pues en la negociación del Tratado de Paz intentará que figure unas elecciones en Ucrania y hará por todo lo posible para que desaparezca Zelensky del mapa. Si es posible que en su lugar haya alguien más prorruso. Por parte de Ucrania ya se manifestó, Zelensky ya ha manifestado en este apartado bueno, en cuanto a las condiciones de esta guerra lo permita, pues quería convocar las elecciones porque está fuera de mandato, ya finalizó su mandato, él ha seguido por la situación de guerra que vive su país, pero Zelensky seguramente si quiere, yo creo que él está deseando que haya unas elecciones y que gane otro, pues seguramente no se presentará y que sea otra persona la que siga, ¿no? La verdad es que el desgaste que ha tenido que suponer todo esto ha tenido que ser terrible. Con respecto a la presencia de otras fuerzas sobre territorio, en la negociación Rusia va a luchar porque no haya tropas europeas, desde luego que no haya tropas sobre el territorio. Y luego, pues en un nivel de escala, que no haya tropas de la OTAN, que no haya tropas europeas, que no haya tropas, ¿no? Bajo esa escala va a ser su negociación. Sin embargo, Ucrania va a buscar por todos los medios que haya presencia de tropas en la frontera entre Ucrania y Rusia, y es más, seguramente intentará delimitar una buffer zone, es decir, una de las zonas del Donbass ocupadas por Rusia, intentará que sea una zona gris, una zona que no ocupe nadie, como existe en otros conflictos. Dentro de la situación futura de Ucrania, en la situación dentro en el espacio geoestratégico, Rusia va a buscar o va a intentar conseguir garantías de la OTAN de que no habrá más expansiones con otros países y garantías de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Buscará esas garantías. Ya la OTAN ha dicho que no va a entrar y como Estados Unidos no está de acuerdo, pues Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero lo que sí que va a ocurrir es un aceleramiento una aceleración de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Con respecto a medidas económicas, pues Rusia va a luchar en dos aspectos en esta negociación: la eliminación de las sanciones y que pueda incorporarse al mercado del gas y del petróleo como estaba antes de la guerra.
y por parte de Ucrania yo creo que va a intentar garantizar la salida de sus productos al mar, aunque tiene un trozo de costa, pero que se puedan mover libremente sus barcos y sus productos por el Mar Negro y desde luego intentará buscar una reparación económica por esta agresión rusa. Y bueno, finalmente, pues sobre el terreno yo creo que llegarán a un acuerdo sobre intercambio de prisioneros, intercambio de fallecidos y limpieza de minas, ¿no? Ahora parece que se habla de un intercambio de 1.000 prisioneros. Intercambiar 1.000 prisioneros es tremendo, ¿eh? Sí, por el volumen de personas, pero imaginaros la cantidad de ellos que tienen prisioneros cada uno y que están alimentando. Yo creo que esto se va a mover rápido y los prisioneros incluso puede que salgan fuera del acuerdo y se produzca antes, como señal de buena voluntad, antes de que se firme nada. Y bueno, pues yo creo que van a ser estos los puntos y por aquí se va a mover el tema. La posición de Ucrania es un poco, ¿no?, de debilidad en la negociación, pero le respalda el derecho, le respalda el apoyo de Europa, de la OTAN, en cierto modo. Y bueno, pues los movimientos que está haciendo Zelensky y las reuniones que está teniendo, pues parece que sí que va a poder contar con el apoyo, por lo menos con ideas y presión por parte de Europa en las elecciones. Y sin embargo, Rusia, pues parece que la vida de sus soldados le importa algo menos y no tendría mucho inconveniente en continuar el conflicto si ve que Ucrania no cede. No sé si creéis que va bien, va por este sentido, por esta línea, esta negociación. Gracias. Muchísimas gracias, mi general. Como siempre, magnífico esas pinceladas que nos ha dado. Te doy la palabra a nuestro teniente general Pérez Alamán, por favor. Pues sería muy complicado empezar de nuevo. Y estas son las conclusiones que ha sacado el general perfectamente de ese inicio de conversaciones a bajo nivel y de difícil, pienso yo, llegar a una solución como quieren todas las partes. Al final, o ceden todos y unos más que otros, y en eso yo tengo mi opinión, que como mi opinión no es pro Zelensky, ¿eh? Corro el riesgo, como ya me ha pasado alguna vez, de que me digan que soy pro Putin y nada de eso, ¿eh? O sea, una cosa es que no creas en que Ucrania lo ha hecho bien, que luego no ha sido soberana, Ucrania ha sido empujada por una serie de intereses, llámase Unión Europea, OTAN o como queramos llamar, pero lo cierto es que esta guerra la empezó Putin, por supuesto, que fue el que pegó el primer ataque, pero no cabe duda que previamente en Ucrania había habido unas elecciones, que había ganado un partido no pro Unión Europea, que estaba la cosa muy caliente, que hubo manifestaciones muy duras con grandes enfrentamientos y que hubo bastantes muertos, ¿eh? Y al final apareció este señor Zelensky empujado, por esos intereses que no son, vamos a llamarles, son de la Unión Europea, pero no de Europa, porque una cosa es la Unión Europea y otra cosa es Europa, y nos encontramos en esta situación un tanto complicada, ¿eh? De buscar un momento de alto fuego, de paz, de volver a la situación anterior, cuanto eso es imposible. Y todo esto, Zelensky se ha prestado, ¿eh? Y ha dejado a su nación, al lado de Rusia, una pena, porque cada uno tiene su tamaño y su potencialidad, pero empujado por intereses ajenos a Ucrania, han buscado a la persona que se ha metido en el lío y ahí estamos. Por otro lado, a nosotros nos interesa toda la geopolítica en Europa e incluso más allá, pero no nos tiene que llamar excesivamente la atención y preocuparnos demasiado por aquello cuando tenemos aquí problemas muy gordos. ¿Eh? Y estoy mirando hacia el sur. Luego, muy bien, que hablemos de Ucrania y tal. La postura de Estados Unidos con el cambio, pues veremos a ver.
porque no cabe duda que Trump está en contra de ese movimiento globalista woke y que ahí puede encontrar una posible vía de salida, pero lo que no cabe duda es que una solución al problema no lo hay. Y si se llega a un final malamente negociado, ¿eh? Habrá habido miles y miles de muertos y sobre la heroicidad de los ucranianos, pues yo he hablado con ciertos ucranianos que están aquí en España y que están escondidos con edad militar y que no vuelven ni a tiros. Y me han enseñado un vídeo por las calles de algunas ciudades de Ucrania, cogiendo a la gente que estaba escabulléndose de ir al servicio militar, con la edad para ello. Y sabemos que en el frente hay gente ya muy mayor o gente muy jovencita, que o por lo que sea, o forzados, o por el puro patriotismo, pues están allí. Pero hay otros muchos que no. Entonces hay que tener cuidado a la hora de juzgar y esas negociaciones le interesa más a quien sea, que yo no lo sé, pero a Ucrania menos que a nadie. A Ucrania la han cogido de saco los ratones ahí y ahí está más sola que la una. Por un lado, todo el mundo apoyándola, pero por otro lado, no entra nadie a echar una mano. ¿eh? En el otro lado aparecen los chinos, los coreanos del norte y alguno más. Pero en Ucrania mucho empujón y el Zelensky este, pues a mí me da mucha pena, si no otra cosa. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su opinión. Cedo la palabra a nuestro general Fontella. Adelante, mi general. Buenas tardes otra vez. Pues creo que efectivamente estamos todos de acuerdo, ¿no? En cómo se va a desarrollar, se están desarrollando las negociaciones. Efectivamente, la situación de fuerza es favorable a Rusia. El tiempo corre al lado, a favor de ella y en contra de Ucrania. Como dijo un americano, un político americano, que a Ucrania no le falta dinero, lo que le falta son ucranianos. El desgaste de Ucrania es bestial y sin embargo de Rusia pues tiene más tiempo y más margen de maniobra para seguir presionando. Luego, cuanto más tarde Ucrania en firmar un acuerdo, peor para Ucrania. Eso está claro. Efectivamente, los dos han empezado a negociar desde máximos. Uno no quiere que siga la OTAN terrestre, nos está perdiendo todos los días superficie y Rusia no le interesa que le bombardee la retaguardia, ¿no? Que le están haciendo perjudicando. Pues tendrá que llegar como siempre, a llegar a un acuerdo intermedio para obtener un alto el fuego que permita ya cerrar una paz definitiva. El porvenir de Zelensky, pues negro, negro como el tizón. ¿eh? Ha cometido muchos errores, ha llevado a Ucrania a la ruina y a la derrota. O bien se equivocó o lo engañaron. En principio fue muy optimista, sobre todo con la ofensiva que realizó, que parecía que iba a expulsar a los rusos de Ucrania y las lanzas pues se han vuelto en contra. Él no ha tenido en cuenta la máxima de que Rusia empieza mal la guerra y las termina bien. Y claro, y eso pues no lo puede sufrir. Y al final pues lo veo exiliado en Israel, o en Nueva York. Va a ser su máximo. Y después lo que ha conquistado Rusia, eso no lo suelta ya seguro, pero puede perder el cariño y zona europea, de la Unión Europea y zona de la OTAN no podrá estar de fuerza de interdicción en medio, ni porque es un principio básico de la ONU que las fuerzas que tienen interés en la zona, y lo ha demostrado la OTAN y los países de la Unión Europea poniéndose al lado de Ucrania, que no puede participar. Claro, no puede ser de árbitro cuando han sido parte y por tanto, pues tendrán que ser países más neutrales, como puede ser la India, Egipto, Brasil, etcétera. Y nada más.
Pues la verdad es que interesantísimo, como han podido oír, queridos oyentes, es un lujazo tener opiniones de este nivel que nos permitan eh, conocer la realidad y sobre todo la terrible complejidad de este proceso negociador que, como estamos viendo, pues es terriblemente delicado. Me gustaría hacer algunos aportes a este respecto antes de ceder la palabra a nuestro general Cifuentes. Efectivamente, yo creo que, como bien ha dicho el general Fontella, el tiempo corre a favor de Rusia. Creo que cada día que pasa, Rusia ocupa el espacio equivalente a 800 estadios de fútbol. Cuando uno ve los planos de los avances de Rusia, se ve perfectamente cómo está esto armado, de tal manera que va a ir avanzando a paso lento pero seguro, y, y Ucrania pues va a ir perdiendo espacios. Y otra de las cuestiones que ha hablado el general Cifuentes es la salida al Mar Negro. Como siga este conflicto meses o años más, Ucrania se queda sin salida. Y no olvidemos que está la ciudad, por un lado, la de Odessa, que históricamente una ciudad fundada, pues, además por un español que se llama José de Rivas, un almirante de origen español, y fundó Odessa. Entonces, Odessa, como llegan a Odessa y cierran el Mar Negro, Ucrania se queda como un estado fallido si ya no lo es ya. Porque realmente, como también ha dicho nuestro general Pérez Alemán, y lo hemos visto, y sobre todo en los canales de libertad de Telegram, la forma de captar las autoridades ucranianas a sus soldados, vamos, yo creo que vulnera toda la normativa internacional. Y el otro día vi un vídeo que realmente me conmovió de cómo unas mujeres paraban un pequeño minibús y consiguieron soltar a jóvenes y no niños que iban ahí dentro. Que además que es que los cazan, pero con lazo, ¿eh? Como si fueran en Estados Unidos a las vacas, los vaqueros. O sea, realmente a la fuerza, y fue una imagen en la que se ven pues mujeres, tal cual, interpuestas para que no avance el minibús. Y además es que abren todas las puertas, hasta la puerta, el portón trasero, hasta que no sale el último, las mujeres no dejan. Pedía la palabra a mi general Pezamán. Adelante, mi general. No, que yo, desde luego, dentro de mi edad ya y alejado un poco de la actualidad vivida, solamente leída y escuchada, pues sí nos puede venir bien que nos sirva de ejemplo, ¿eh? Ucrania lo han manejado, no sé si europea, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos con el amigo Biden o quién. Pero lo cierto es que desde luego Ucrania para mí ha desaparecido, ¿eh? Las salidas al mar, la- los, los materiales, esos importantísimos. Me parece que se ha quedado bloqueada la comunicación de nuestro teniente general. Me parece que se ha quedado, a menos la imagen congelada y no tenemos voz. Pues sí, efectivamente está diciendo, a ver si se conecta nuestro teniente general. A ver, sí, mi teniente general, que había habido un corte. Adelante, le vemos ahora. Digo que la, la dificultad que va a haber para que continúe Ucrania como país, ¿eh? Y que tengamos que tomar nota que no sean otros los que decidan por nosotros, igual que han decidido por los ucranianos. Esa para mí es para lo que interesa a España, la principal lección, ¿eh? Hay mucho movimiento de querer entrar en lo propio, en la soberanía, en una palabra, por intereses que yo desconozco porque no estoy al día en estos momentos, pero que no cabe duda que se ve, ¿eh? Llamémoslo globalismo o lo que sea, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que empiezan a manejar a una serie de poderosos con pocos escrúpulos para que nos lleven a ciertos terrenos y una vez que estamos en esos terrenos, ahí te quedas, ¿eh? Y eso es lo que está pasando en Ucrania y lo que tenemos que verlo bien claro para no dejar que nos pase a nosotros. A ver si alguien se entera. Nada más. Pues magnífico el aporte. Y antes de ceder la palabra, antes de ceder la palabra a nuestro
General Cifuentes, simplemente un aporte de una de las cuestiones que ha hecho que es muy interesante. ¿Quién va a pagar la factura? Porque esta de las cuestiones. Estamos acostumbrados en las dos grandes guerras mundiales, las reparaciones de guerra, y al final las reparaciones siempre las ha pagado el vencido. Es así, o sea, es que. ¿Y qué es lo que pasa con respecto a esta cuestión de quién va a pagar la factura? Recordemos que Rusia tiene congelados en Occidente 300.000 millones de dólares, que son fondos soberanos que directamente los tenían gestionados en países, vamos a decir, del órbita occidental. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que la legislación internacional no va a permitir en ninguna situación vamos a decir, están embargados, pero no se pueden vender, no se pueden ejecutar y no se pueden asignar a Ucrania. Solamente se está haciendo uso de las rentabilidades, de los intereses que generan esos 300.000 millones de dólares. Pero ese dinero, según la legislación internacional, tal y como está hoy en día, según la ONU, ese dinero tendrá que ser devuelto a Rusia. O sea, que lo que pasa es que se le está engañando a Zelensky porque Zelensky se ha dejado engañar con todo diciéndole que ese dinero se le iba a dar. Pero es que es imposible, porque eso la legislación internacional sería un acto de confiscación absolutamente antijurídico desde el punto de vista de la normativa internacional. Solamente se puede, de alguna forma, o sea, entregar lo que es, como digo, los intereses que generan los 300.000 millones. De hecho, creo que a Ucrania se le han dado 10.000 millones. Pero ese dinero tiene que volver a Rusia. O sea, es que eso es así. Y por lo tanto espero que abran los ojos los ucranianos porque no sé quién va a pagar la factura, pero de ahí no viene. Adelante, mi general, por favor, general Cifuentes. Sí, sí, coincido con la opinión del general Fontela de que las tropas que se desplieguen no tienen que estar implicadas en el conflicto, ¿no? Esa es una ventaja una opción que Rusia seguramente recordará a todos para que se le quite de la cabeza a Zelensky el que sean tropas europeas. Y luego de esto que estás comentando, la verdad es que eso forma parte un poco del tema de las sanciones económicas, ¿no? Y ahora se le han vuelto a poner otra vez sanciones económicas a Rusia. Yo no he leído qué tipo de sanciones son. O sea, hay cierto oscurantismo con respecto a las sanciones. Recuerdo en otras ocasiones que las sanciones iban dirigidas a las personas, ¿no? O sea, que determinados líderes se les bloqueaba las cuentas en el exterior, pero es solamente bloqueo, no disponer de ese dinero, pero no perderlo, ¿no? O no reinvertirlo. Yo no sé exactamente qué tipo de sanciones económicas. Deberíamos también aprender ese tema porque Occidente cada vez que aplica sanciones económicas no pasa nada. O sea, todo el mundo sigue teniendo dinero, se consiguen burlar los mercados vendiendo sus productos por otro lado o sea que el bloqueo de productos tampoco funciona. En fin, solo funcionó con Cuba y la culpa también fue de ellos mismos, ¿no? Gracias. Pues efectivamente, mi general, yo le respondo rápidamente, es la 17ª ronda de sanciones. Estamos en la actualmente. Entonces, ahora se sancionan a los chefs rusos, a la cocina rusa, y luego a los llamados buques fantasmas, que son aquellos buques que sin aparentemente tener pabellón ruso son los que transportan pues lo que consideran la Unión Europea un tráfico pues ilegal, ¿no? Pero bueno, es que no tiene ningún sentido porque todas han fracasado. Sí, mi general, Pero adelante. que hay varias naciones, entre ellas España, que siguen comprando la energía a Rusia, ¿eh? Tal vez más que antes. Así que lo de las sanciones entra dentro de esa, esa especie de velo con el cual quieren tapar los que están moviendo los hilos para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en Ucrania, pues esos son los que están haciéndolo a su manera y de luego Ucrania les importa un bledo, ¿eh? Han cogido ahí a un señor que les hace sus labores allí, pero que también está denostado. Y ya no entro en que unos están muriendo en el frente, pero hay otros muchos que están haciendo auténticas corrupciones, aprovechando la guerra en el poder de los ucranianos, ¿eh? Eso no lo dice nadie. O sea que el tema de Ucrania, no cabe duda que Rusia se metió ahí por el motivo que fuera, pero se lo pusieron, como se dice vulgarmente, a huevo. Efectivamente, en este sentido me gustaría comentar
Con respecto a las sanciones, que es un tema capital, porque nos estamos centrando en ocasiones dándole mucha importancia al foco militar, bélico de las operaciones, pero detrás de esto hay una guerra económica que, como todos sabemos, empezó en el 2014 con la ocupación de la península de Crimea, donde Rusia pues, sufrió las primeras sanciones y luego Rusia se rehizo, realmente se rehizo. Y recuerdo en febrero, a los pocos días de iniciar el conflicto, pues tuve la suerte de que me invitara Iker Jiménez a Horizonte, este gran programa que tiene los jueves en Mediaset, y bueno, estaba con el Baños y tal, y yo vamos, creo que fui muy claro al respecto al decir que las sanciones económicas iban a fracasar absolutamente. Y además dije una cosa que realmente creo que es relevante, la falta de transparencia por parte de la Unión Europea, porque nunca nos explicó el coste que iba a suponer también para nosotros. Alemania entra en recesión y España, pues porque como tiene una economía tan volátil, pues cuando Alemania pues entra en recesión, nosotros quedemos un poquito más y Sánchez saca pecho, pero tenemos una economía que va al pairo. Y así lo dije, no nos han explicado y no nos han explicado nunca en qué medida las sanciones nos han afectado. Lo digo porque, vamos, en el 2018 estuve en Rusia explicando precisamente el coste que tuvieron las sanciones que se aplicaron a Rusia tras la ocupación de la península de Crimea en el 2014 y sobre todo cómo la industria cárnica, la porcina, la bovina y también los productos hortofrutícolas se vieron seriamente afectados, de tal manera que teníamos al año el sector primario español 400 millones de euros de pérdidas al año. Eso sí, buscamos otros mercados orientales, pero perdimos el mercado ruso. Y eso nunca se ha explicado. Estoy deseando que haya un programa de televisión en España donde se habla, pues, con detalle, un monográfico, decir, señores, hemos perdido este mercado, hemos perdido esta cantidad de dinero, porque todo al final es una cuestión económica. Y las sanciones económicas son capitales. Y pareciese que aquí, vamos a ver, somos los más Quijotes y al final nos estamos comiendo los españoles unos marrones y al final, ¿para qué? Si además luego Estados Unidos, al poco de estas sanciones que hubo, van y nos sanciona Trump en su primer mandato. O sea, verdaderamente, o sea, Estados Unidos nos empuja a Europa y luego Trump dice, toma, sanciones contra el aceite, contra la aceituna de oliva, contra el vino tinto. O sea, realmente no tenemos política comercial internacional y así nos va. Está con nosotros también el general Fontela, que se ha reincorporado. Quería comentar algo, mi general, al respecto. Nada, nada, es que se ha ido la señal y no Vaya. sé por qué y después tengo que incorporarme. Ok, ok. Pues yo no sé, nos quedan 3 minutillos. Mi general Cifuentes quiere un comentario final, un colofón al respecto. Ya, bueno, vamos a estar atentos a algún movimiento con respecto a la reconstrucción. Es decir, antes has hablado, ¿no? De quién va a salir beneficiado de esto, ¿no? ¿Quién va a pagar la cuenta y quién va a salir beneficiado? Entonces, ya en la guerra de Bosnia, creo que tuvimos que aprender cómo Alemania rápidamente se metió a reconstruir, incluso cuando todavía no se había firmado el alto el fuego definitivo. Y aquí, mucho me temo que o se espabila Europa o Europa actúa en un conjunto de forma que todos los países salgan beneficiados con sus empresas, o si no, Estados Unidos, que ya tiene el primer acuerdo firmado de las tierras raras, pues será el gran protagonista de la reconstrucción de Ucrania. En general, solamente un puntito, hablando de Bosnia, que estábamos juntos. A España se le ofreció Mostar para reconstruir y se negaron absolutamente todo. El hoy es Gemad Alejandre, que era el jefe de ingenieros entonces, estuvo dándoles una conferencia en el Ministerio de Defensa a empresarios y constructores y ni el gobierno ni los empresarios quisieron meterse allí. Nos costó un porrón de dinero y un porrón de influencia en la zona después de lo que nos habíamos dejado allí, los que allí estuvimos. Pero bueno, somos así, Quijotes, más bien yo diría otras cosas. Sí. Me gustaría simplemente, para hacer esta cuestión, recordemos la guerra de Bosnia, quién fue quien reconoció por primera vez a Croacia al margen de la Unión Europea, que fue Alemania. Es la que se adelantó y al final arrastró al conflicto internacional. Y otra cuestión que me comentaron hace poco recientemente, cuando tienen lugar las cumbres iberoamericanas, muchos políticos van allí como agentes de empresas alemanas, van a hacer negocio para las empresas alemanas. O sea, al final
En fin, se anteponen otros intereses que no son los de España, o en este caso los de Ucrania, ¿no? Pero en fin, bueno, queridos oyentes, estamos ya fuera de tiempo, han visto qué temazo, qué análisis, qué profundidad, seguiremos sin duda. Yo creo que muchos meses más hablando de esta cuestión, pero de luego compartan estos podcasts porque nadie habla tan claro y con tanta profundidad y conocimiento como la pica en Flandes. Muchísimas gracias, sigan con nosotros para esta segunda parte.